Hola, yo soy su amigo el Dr. Raidan. El día de hoy que estás viendo este video espero que goces de plena salud y si no, espero que te recuperes pronto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre complicaciones agudas de la diabetes mellitus. En un video anterior hablamos sobre las complicaciones crónicas de la enfermedad diabetes mellitus, o mejor conocida como diabetes, la diabetes. Hay muchas maneras de hablar sobre ella. Sin embargo, estas complicaciones crónicas son dadas por el tiempo en el que tienes la enfermedad por un tiempo prolongado. Hoy vamos a hablar de las complicaciones agudas. Cuando en medicina hablamos de algo agudo, implica que no tiene mucho tiempo de evolución, o sea, que puede pasar en cualquier momento de la enfermedad de la diabetes y como son agudas, van a ser problemas que se pueden solucionar rápidamente y se van a presentar por situaciones específicas y también su evolución es rápida. Eso es lo que de alguna manera podría ser el significado de agudo. Es algo que ocurre repentinamente, en cualquier momento, y si tiene un tratamiento adecuado se va a resolver relativamente rápido con respecto a lo demás. O sea, si lo ponemos en comparación contra las complicaciones crónicas de la enfermedad, pues van a tener muchísima diferencia, ¿no? Por ejemplo, porque no es lo mismo cuando a un paciente se le baja el azúcar a cuando un paciente tiene que empieza con una complicación crónica de la diabetes que va a terminar en una amputación. O sea, no es algo que de buenas a primeras nos dimos cuenta y luego le tienes que cortar el pie, ¿verdad? Pero una falta de azúcar sí se puede solucionar o se puede restituir la glucosa pues en un tiempo considerablemente corto. Ahora que ya tenemos este preámbulo, pues vamos a hablar de las complicaciones agudas de la diabetes, perdón. Y las complicaciones agudas de la diabetes se van a dividir en dos tipos. Unas que son por causa de la deficiencia de glucosa, o sea que porque es poca el azúcar que tiene el paciente en sangre. Y las otras que son por el estado contrario, que es por un exceso en los niveles de glucosa en la sangre. Eso quiere decir que en los dos tipos vamos a tener una que es la hipoglicemia y las que causan hiperglicemia. Cada una significa lo mismo, una significa baja en azúcar y la otra significa mucha azúcar en los niveles de azúcar en la sangre. La hipoglicemia es uno de los principales complicaciones de esta enfermedad y como les vuelvo a repetir se puede presentar en cualquier momento de la enfermedad. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que llegan a urgencias por hipoglicemia o hiperglicemia no sabían que eran diabéticos antes y generalmente se les conoce como un debut en la enfermedad, aunque ya les he explicado que la enfermedad la tienen desde antes y no cuando llegaron al médico por presentar alguna de estos dos tipos de complicaciones. Pero se considera un debut porque el paciente no llevaba un control previo, ni tampoco tenía un diagnóstico, ni tampoco llevaba un tratamiento para mantener su diabetes. Ahora, cuando tú ya tienes diabetes y llegas a presentar una u otro tipo de las complicaciones agudas de la diabetes, se puede dar por un mal control en el uso del medicamento para nuestra diabetes, por un mal apego a nuestra dieta o por haber hecho actividad física extenuante. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar llevando un monitoreo continuo de nuestras cifras de glucosa para que también el médico pueda hacer ajustes del tratamiento oportunamente para que tú no llegues a presentar estas complicaciones agudas en ningún momento de tu enfermedad. ¿Correcto? Bueno, entonces, la primera de ellas, vamos a decirla porque es la única, que es la causa por déficit de glucosa, que es la hipoglicemia. La hipoglicemia se va a presentar en cualquier momento y generalmente se asocia a un uso excesivo del medicamento o que nuestros niveles de glucosa han sido mayores. También hay pacientes que olvidan desayunar o olvidan comer o olvidan cenar, pero sí toman su medicamento. Entonces los medicamentos al ser hipoglucemiantes, o sea que hacen un efecto de disminuir los niveles de glucosa en sangre, van a disminuir todavía más de los niveles normales de la glucosa y el paciente puede caer en un estado de coma.
Entonces, también pueden ser muy peligrosos, porque si nosotros llegamos a un nivel de glucosa tan bajo, el paciente va a quedar inconsciente y la única manera de restituir los niveles de glucosa va a ser mediante la vía intravenosa. O sea, vamos a tener que poner sueros glucosados para que el paciente recupere la conciencia y pueda, con observación y todo, volver a un estado normal. Y por otro lado, tenemos los del azúcar alta, y de esos tenemos dos principalmente. Uno es el coma cetoacidótico o la cetoacidosis diabética, y esto se va a presentar por un incremento de la glucosa que va a ser por encima de niveles óptimos que vamos a poner en la caja de información de este video, y también lo vamos a poner en la pantalla. Y una vez que lleguemos a este nivel elevado de glucosa, se va a empezar a presentar también un exceso de cetonas. Sí, son cetonas, las mismas que se producen cuando llegas a un estado cetogénico o cuando haces una dieta, esta famosa de cetosis, una dieta cetogénica. Pero en un paciente diabético, las cetonas y el azúcar nos van a generar un problema todavía mayor. Porque, para que lo sepamos bien y nos quede muy claro, las cetonas también son un elemento tóxico en nuestro cuerpo, y si tu cuerpo no tiene la capacidad de eliminar esas cetonas, también va a haber un daño neurológico y el paciente también va a caer en coma. Y hasta que no se pueda restituir los niveles de glucosa, o sea, disminuir los niveles de glucosa a parámetros normales y poder desintoxicar el cuerpo de cetonas, este paciente no va a recuperar el estado de alerta ni se va a recuperar adecuadamente. Entonces, esta complicación es una complicación aguda de la diabetes que nos puede causar incluso la muerte. Cualquiera de estas tres complicaciones agudas son de atención inmediata en una sala de urgencias. No en un consultorio, no en una farmacia. Tiene que ser atendidas en urgencias. Y la última y no menos importante es el estado hiperosmolar no cetósico, que se caracteriza por un incremento en la glucosa en la sangre y también en la concentración osmolar de glucosa y líquido, que también van a generar que el cuerpo sea incapaz de producir sus metabolitos normales, y también se va a empezar a intoxicar el cuerpo. Todas estas son las que se les conoce como coma diabético. La diferencia que tiene del otro es que no se generan los cuerpos cetósicos, pero eso no quiere decir, acetonas, y eso no quiere decir que es menos peligrosa que la otra. Como les vuelvo a repetir, las dos o las tres pueden llegar a ser tan graves que nos pueden llegar a causar la muerte, por lo cual si nosotros identificamos o sabemos que alguno de nuestros familiares tiene diabetes y de repente lo empezamos a ver que desvaría en su hablar, que dice cosas que no tienen congruencia, que tiende a estar dormido sin razón aparente, que se empieza a comportar un poco distinto, incluso a respirar más rápido, quizás quiere decir que su cuerpo está tan intoxicado de cetonas o glucosa, o al contrario, que requiere de glucosa. Hay que llevarlo inmediatamente a una sala de urgencias y no perder el tiempo en llevarlo a un consultorio o en hablarle por teléfono al médico de cabecera. El médico de cabecera le puedes llamar, pero lo mejor que te puede recomendar en ese momento es acude al hospital. Y si tu paciente está en un estado de inconsciencia, no dudes en llamar al servicio médico de urgencias, o sea, al famosísimo 911, o al número de las ambulancias en tu comunidad, porque siempre va a ser muy importante que reciba una atención prehospitalaria para que se pueda estabilizar y poder llegar al hospital y poder culminar con el tratamiento. Ojo, en los casos de hipoglicemia, cuando el paciente empieza a recibir glucosa, recupera la conciencia, pero eso digamos que podría ser los primeros auxilios, y nos quedamos con la conciencia de que ya se recuperó nuestro paciente. Pero si nosotros no le ofrecemos un tratamiento con observación, después de que se vaya a la ambulancia, después de haberle pasado un bolo de glucosa,
a la media hora o a los 15-30 minutos, a los 15 minutos o quizás a la hora después, vuelve a caer en hipoglicemia porque el azúcar que se le incrementó en su sangre es de consumo rápido. Y al consumirse rápidamente va a volver a caer en hipoglicemia y van a requerir otra vez de la atención prehospitalaria o mejor dicho intrahospitalaria. Entonces, si ya hablaron a la ambulancia y vieron que recuperó la conciencia, eso no exime de que requiera de mayor estudio y de mayor observación en una sala de urgencias. Lo mismo llegaría a pasar con la cuestión de la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar no cetósico. Entonces, es muy importante que nuestros pacientes tengan la observación intrahospitalaria necesaria. Esto es a grandes rasgos. Después haremos un video explicando cada uno de los temas, o sea, tanto la hipoglicemia como el coma hiperosmolar no cetósico, como la cetoacidosis diabética, para que podamos diferenciar entre una y otra. Pero sí es muy importante que sepas que la diabetes nos puede dar complicaciones tanto agudas como crónicas y cómo ayudar a prevenirlas. ¿Cómo lo previenes? Pues manteniendo un control adecuado y checándote tus niveles de glucosa, si es posible diario, mucho mejor, y si no, por lo menos una vez al mes, y seguir tu control al pie de la letra con la vigilancia de un médico profesional y llevar una alimentación saludable y seguir tu adherimiento a un estilo de vida en el que sea poco sedentario y hagas ejercicio, y de esa manera vas a tanto evitar como las complicaciones agudas de la diabetes como de las complicaciones crónicas de la diabetes. Esto fue todo por el video de hoy. Recuerda, yo soy tu amigo el Dr. Raidan, y si tienes dudas, preguntas, aclaraciones, puedes hacerlas en la caja de comentarios, y toda la información relevante de este video, así como mis redes sociales para que te pongas en contacto conmigo, van a estar en la caja de información de este video. Hasta luego y mantente saludable.